Buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando. Antes de empezar, déjame en los comentarios desde qué lugar estás viendo esto. Quiero leerte y enviarte un saludo en los próximos videos. No fue inmediato. Al principio, solo eran sueños. Sueños intensos, demasiado reales, de esos que no olvidas al despertar. Por eso empecé a escribirlos. Pensé que si los sacaba de mi cabeza, dejarían de perseguirme. Pero no fue así, porque algo empezó a cambiar. Y ahora, ya no estoy seguro de haberlo soñado. Todo empezó con un cuaderno. Nada especial. Tapa oscura. Hojas gruesas. Lo compré sin pensarlo demasiado. Solo quería una forma de vaciar mi mente. Cada mañana escribía lo que recordaba. Lugares extraños. Habitaciones que no conocía. Pasillos interminables. Y personas que nunca había visto. Pero que, de alguna forma, me resultaban familiares. Al principio incluso me gustaba. Sentía que tenía control. Como si entender mis sueños me diera poder sobre ellos. Pero no entendía algo. No los estaba registrando. Los estaba alimentando. La primera vez que pasó, lo ignoré. Fue algo pequeño. Había escrito sobre un objeto. Una especie de figura. Deforme. Con una textura extraña. No sabía cómo describirla. Pero en el sueño, estaba ahí, observándome. Esa mañana, cuando desperté, no pensé en eso. Hasta que lo vi. Estaba en mi mesa. No debería haber estado ahí. No tenía sentido. Nunca lo había comprado. Nunca lo había visto. Fuera de ese sueño, intenté convencerme de que lo olvidé. De que en algún momento lo traje. De que mi mente solo estaba jugando conmigo. Pero en el fondo, sabía que no. Seguí escribiendo. Aunque algo dentro de mí me decía que parara. Cada sueño se volvía más intenso. Más detallado. Más cercano. Hasta que empezaron las marcas. Despertaba con rasguños, moretones, como si algo hubiera pasado, mientras dormía. Pero lo peor, no eran las marcas, eran las páginas. La tinta ya no se veía igual. Había partes que parecían corridas, como si hubieran sido escritas, mientras aún estaban húmedas. O peor, como si siguieran cambiando, después de haberlas escrito. Una noche, dejé el diario abierto. A la mañana siguiente, había algo nuevo. No recordaba haberlo escrito, pero estaba ahí, y era exactamente lo que había soñado, pero con más detalle, demasiado detalle. Empecé a notar cambios, no solo en los objetos, en el espacio. Mi habitación no se sentía igual. Había lugares que parecían más largos, sombras que no coincidían, puertas que no recordaba haber cerrado, pero estaban cerradas. Y los espejos fueron lo peor. Porque ahí fue cuando lo entendí. Una noche, me vi, pero no era yo. Se movía diferente, más lento, como si no estuviera sincronizado. Y cuando yo me detuve, él no lo hizo. Solo se quedó mirándome. Intenté detenerlo. Dejé de escribir. Cerré el diario. Lo escondí. Incluso, intenté destruirlo, pero siempre volvía, en el mismo lugar, como si nunca se hubiera ido. Y entonces lo entendí. Demasiado tarde. No era el diario. Era yo. El diario. Solo era la puerta. Ahora, ya no necesito escribir. Porque los sueños no esperan a que me duerma. Aparecen. En cualquier momento. En cualquier lugar. Y lo peor, es que ya no puedo distinguir ¿cuál fue el primero? Si el sueño, o esto, porque anoche vi algo, y esta vez no estaba en el diario, estaba detrás de mí. Y cuando volteé, ya no había nada. Pero esta mañana, había una nueva página escrita, y no fue mi letra. Pero hay algo que no te dije, porque al principio pensé que no era importante, pensé que era solo una coincidencia más, pero ahora sé que no lo era, porque no fue solo el objeto. No fueron solo las marcas, fue algo más sutil, algo que no se ve de inmediato. Empecé a notar que lo que escribía no siempre coincidía con lo que recordaba haber soñado. Había pequeñas diferencias, detalles que no recordaba haber imaginado, descripciones más precisas,
más oscuras, como si alguien más estuviera completando lo que yo empezaba. Al principio creí que era mi mente organizando la información, pero hubo una sola noche, en la que todo cambió. Recuerdo haber despertado, sin abrir los ojos, completamente inmóvil, con esa sensación de que no estás solo, pero no había sonido, no había movimiento, solo esa certeza de que algo estaba ahí. Y cuando finalmente abrí los ojos, no vi nada, pero sentí como si algo se hubiera movido, dentro de mi propia cabeza, no fuera, dentro, como si un pensamiento hubiera pasado sin ser mío. Y esa mañana, cuando fui al diario, había una página escrita, completa, llena de detalles, describía exactamente ese momento, incluso cosas que yo no había percibido, como si alguien lo hubiera estado observando desde otra perspectiva. Y eso fue lo que me rompió, porque no era un recuerdo, no era imaginación, era un registro de algo que yo viví, pero no escribí. Y desde ese día, dejé de sentir que el diario era mío. Empecé a leerlo, como si fuera algo externo, como si alguien más me estuviera contando lo que me estaba pasando, pero con un detalle que yo no tenía, como si supiera más que yo. Y eso cambió la forma en la que veía todo, porque ya no era solo escribir, era anticipar. Había páginas que parecían adelantarse, pequeñas frases, palabras sueltas, que no entendía en el momento, pero que después se volvían reales. Primero eran cosas pequeñas, sensaciones, sonidos, luego fueron objetos, posiciones, incluso movimientos, como si lo que estaba en esas páginas no fuera un registro, sino una instrucción. Y empecé a preguntarme algo que no pude ignorar. ¿Y si no estoy escribiendo lo que sueño? ¿Y si estoy soñando lo que alguien ya escribió? Y esa idea no se va, porque explicaría todo. Explicaría porque ya no tengo control, porque cada vez se siente más automático, más inevitable, como si estuviera siguiendo algo, como si cada día, cada noche, fuera solo la continuación de algo que ya está decidido. Y lo peor es que hay momentos en los que siento que si dejo de escribir, algo se va a quedar incompleto, como si necesitara hacerlo, como si algo dependiera de eso. Y ahí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque ya no sé si estoy escribiendo para liberarme o para permitir que continúe. Y si alguna vez pensaste que esto es solo una historia, entonces dime, ¿por qué hay cosas que aparecen en tu mente sin que las busques? ¿Por qué hay pensamientos que no sabes de dónde vienen? ¿Por qué hay momentos en los que sientes que no estás solo, incluso estando completamente solo? Porque tal vez esto no empezó conmigo, tal vez solo soy el siguiente. Pero hay algo que no encaja, algo que no te conté, porque no lo entendí hasta hoy, esta mañana, cuando abrí el diario. No busqué una nueva página, no esperaba encontrar nada, pero estaba ahí, ya escrita, completa, como siempre, con esa letra, que se parece a la mía, pero no lo es. Y esta vez, no describía un sueño, no hablaba de un objeto, ni de una sensación. Hablaba de algo más específico, hablaba de un momento, de un instante, que todavía no había pasado. Y eso es lo que no puedo ignorar, porque la página decía exactamente esto. Dice que esta noche voy a volver a despertar, pero esta vez no voy a estar en mi habitación. Dice que voy a abrir los ojos, y que todo va a estar en silencio, demasiado silencio, y que cuando intente moverme, no voy a poder. Y lo peor, no es eso, es que la última línea no está escrita, se está escribiendo. Y si algo de esto te resultó familiar, si en algún momento sentiste que no todo lo que pasa en tu mente te pertenece, entonces no lo ignores. Suscríbete, porque en este canal no contamos historias para entretener, contamos lo que muchos prefieren no mirar, pero ya está dentro de ellos.